vamos a realizar un refuerzo de la bimestral del segundo periodo de matemáticas del grado 10A del Colegio General Santander. Entonces vamos primero a hacer una pequeña explicación de los temas del triángulo rectángulo, de las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, del concepto de ángulo de referencia y conjunciones, y después haremos unas aplicaciones de todos los temas que vamos a ver. Triángulo rectángulo. Tenemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y sus lados se llaman catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. En la figura llaman C a la hipotenusa para identificar su longitud y los catetos A y B para más adelante definir las relaciones trigonométricas. También este triángulo es importante porque se aplica el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, A cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, B cuadrado. Bien, ahora hay que mirar que tenemos dos ángulos agudos, beta y alfa. El ángulo beta es un ángulo agudo, o sea que está comprendido entre 0 y 90 grados y entre 0 y pi medios, si se mide en radianes. Entonces, necesitamos los catetos A y B y la hipotenusa C para definir las relaciones trigonométricas del ángulo beta y del ángulo alfa. Y a continuación, vamos a ver. Tenemos aquí un triángulo rectángulo y vamos a definir las relaciones trigonométricas para el ángulo beta, que sería seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería B sobre C. Coseno de beta, cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería A sobre C. Tangente de beta, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería cateto opuesto B sobre cateto adyacente A. Cotangente de beta, que es el inverso de la tangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería A sobre B. La secante de beta, que es el inverso del coseno, que sería hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería C sobre A. Y cosecante de beta, que es el inverso del seno, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto, que es igual a C sobre B. También podemos definir las relaciones trigonométricas para el ángulo alfa, teniendo en cuenta las definiciones de cada función trigonométrica. Entonces tenemos el seno de alfa, cateto opuesto que es A sobre hipotenusa que es C. Coseno de alfa, que es cateto adyacente que es B sobre hipotenusa que es C. Tangente de alfa, que es cateto opuesto que es A sobre cateto adyacente que es B. Cotangente de alfa, que es el inverso de la tangente, que sería B sobre A. Secante de alfa, que es el inverso del coseno, que sería C sobre B. Y cosecante de alfa, que es el inverso del seno, que sería C sobre A. Entonces, estas definiciones para el triángulo rectángulo las vamos a aplicar en la solución de problemas y ejercicios. Vamos a mirar el concepto de conjunción. Si miramos el concepto de conjunción, se aplica para ángulos complementarios. ¿Y qué son ángulos complementarios? Aquellos cuya suma es 90 grados. Entonces tenemos, dice, teorema. Cualquier función trigonométrica de un ángulo positivo agudo es igual a la conjunción de su ángulo complementario. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el seno de beta del ángulo agudo, su cofunción es el coseno de 90 menos beta, si se están midiendo en grados, o coseno de pi medios menos beta, si se están midiendo en radianes. Lo mismo tenemos para el coseno. Coseno de beta, entonces su cofunción es el seno de 90 menos beta, o el seno de pi medios menos beta. Y así con las otras funciones, por ejemplo, el de la tangente de beta sería cotangente de 90 menos beta. El de la cotangente de beta, su conjunción es la tangente de beta menos, de 90 menos beta. Y así con las otras. Secante de beta, entonces su conjunción es la cosecante de 90 menos beta. Y que de la cosecante beta, su conjunción es la secante de 90 menos beta. También para aplicarlos en la solución del problema. Tenemos otro concepto que es el ángulo de referencia.
Entonces, el ángulo de referencia se aplica para todo ángulo que es formado con respecto al eje X negativo o al eje X positivo. Entonces, por eso aquí dice el concepto. Sea un ángulo no agudo en algún cuadrante. Entonces, el ángulo agudo formado por el lado terminal del eje Y y el eje X positivo o el eje X negativo se llama ángulo de referencia. Entonces, observamos, siempre mirando la figura, el ángulo θ es este, está formado en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia es el que se forma con el eje negativo de las X. Es decir, el ángulo θ ya está, tiene mayor de 180 grados, entonces tomamos solamente el ángulo que forma con el eje negativo de las X. Si el ángulo θ está en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia es formado con el eje positivo de las X. Y si el ángulo lo medimos en el sentido contrario, negativo, miren, ¿sí? Entonces el ángulo de referencia es el que se forma con el eje positivo de las X. Listo. ¿Qué me dice el teorema del ángulo de referencia? Que si yo tengo el seno del ángulo θ, pues puede ser positivo, o sea, a su ángulo de referencia, ¿sí? Pero, ¿y cuándo es positivo? Cuando tenemos el ángulo θ en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. Y será negativo si lo tenemos en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Un ejemplo, si yo tengo el seno de 120 grados, el seno de 120 grados está en el segundo cuadrante. Entonces, que me hace falta para convertir a 180 es 60. Entonces, el seno de 120 grados es igual al seno de 60, o sea, el seno del ángulo de referencia. Pero si yo tomo un ángulo, por ejemplo, coseno de 210, coseno de 210 está en el tercer cuadrante. Entonces, el coseno de 210 es igual al menos coseno de 30 grados, porque el coseno en el tercer cuadrante es negativo. Recuerden lo de los ángulos en cada cuadrante de las funciones. En el primer cuadrante todas las funciones son positivas, en el segundo solamente el seno y su inverso la cosecante, en el tercer cuadrante es positivo la tangente y la cotangente, y en el cuarto cuadrante es positivo el coseno y la cosecante. Entonces aquí tenemos el ángulo de referencia con su teorema. Dice, el signo más o menos depende del cuadrante en que esté θ. Entonces, espero que se haya entendido. Dice acá, aplicaciones de las funciones trigonométricas para tener en cuenta en la solución de triángulos rectángulos y en la solución de problemas. Entonces aquí dice, resolver un triángulo significa encontrar la longitud faltante de sus lados y la media de sus ángulos. ¿Con la ayuda de qué? De que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, pero en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos agudos es 90 grados, o sea que estos dos ángulos son complementarios. Y el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, y de ahí se aplican para resolver triángulos rectángulos. Algo para aprender, que es el concepto de ángulo de elevación y de presión. Entonces, cuando un ángulo es de elevación y de presión, entonces, las alturas verticales pueden medirse usando el ángulo de elevación si una persona ve un objeto hacia arriba. Entonces sería esto, si usted ve aquí hacia arriba, entonces el ángulo medido acá este se llama ángulo de elevación. Y el ángulo de presión se mide si una persona ve un objeto, un objeto hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos aquí la horizontal y el ángulo que usted mide acá es el ángulo de depresión, que en otras palabras por geometría es el mismo ángulo de elevación. Nos interesa para medir triángulos, calcular o resolver problemas de triángulos rectángulos. Vamos con las aplicaciones. Entonces, aquí tenemos un problema, un primer problema. Dice, encuentre el valor de cada una de las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ a la figura. Aquí tenemos que nos dan el ángulo θ, nos dan un cateto, nos dan otro cateto. Entonces, dice, aplicamos primero el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Entonces tenemos c cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Entonces c cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado es 144. Sumamos, me da 169 y al sacar la raíz de 169 me da 13. Entonces tenemos ya
los dos catetos 5 y 12 y la hipotenusa 13. Entonces, definiciones, seno de teta, cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces 5 sobre 13. Es su inversa, cosecante, entonces 13 sobre 5. Coseno de teta, cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces 12 sobre 13. Secante de teta, es el inverso, 13 sobre 12. Tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces 5 sobre 12. Y cotangente, su inverso, 12 quintos. Aquí tenemos el problema número 2. Entonces, nos dice, encuentre el valor de cada una de las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ. Un ejemplo parecido al anterior, pero aquí me dan es un cateto y me dan la hipotenusa. Seguimos el proceso, se aplica el teorema de Pitágoras, c cuadrado igual a cuadrado de cuadrado, pero aquí nos dan la hipotenusa. Entonces 4 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más b al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 2 al cuadrado es 4. Despejamos, pasamos el 4 al lado a restar, dicen el 4 me da 12 y sacamos la raíz de 12 y al hacerla con la calculadora me daría 2 raíz de 3. Y aplicamos las funciones, entonces seno de teta es igual a cateto opuesto que sería 2 raíz de 3 sobre 4. Y eso lo hace la operación, me da raíz de 3 sobre 2. El inverso, entonces lo aplicamos, hacemos lo mismo con el coseno, entonces cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Aplicamos el inverso a la tangente, cateto opuesto, que es 2 raíz de 3 sobre 2. Hacemos la operación, me da raíz de 3 y aplicamos la cotangente, que es el inverso. Bien, esperamos que en un próximo video continuar con las aplicaciones, ¿sí? Y para que ustedes tengan ya una referencia de cómo resolver problemas de triángulo rectángulo.